Bien, en este video vamos a desarrollar la descomposición de un vector, ¿sí? En la mayoría de ejercicios, ¿no?, en donde involucran vectores, siempre vamos a toparnos con la descomposición de un cierto vector. Entonces, para desarrollar la descomposición de un vector, tal vector debe estar representado en el eje coordenado, ya sea de 2 dimensiones, de 3 o n, ¿no? En este caso tenemos un vector representado en un eje coordenado de 2 dimensiones, ¿no?, en el eje X y en el eje Y. Bien, ¿cómo yo puedo descomponer en este caso mi vector A? ¿No? Mi vector A en este caso lo puedo descomponer tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Puedo tener una componente llamada en este caso un vector A sub X, ¿no?, en el eje X, y un vector llamado como vector A sub Y en el eje Y, ¿sí? De tal manera que la suma de estos vectores, estoy hablando de A sub X más A sub Y, me dé el vector A, ¿no? A eso más o menos se refiere la descomposición de un vector, ¿no? Yo puedo descomponer un vector en función de otros vectores, ¿no? De tal manera que esta descomposición me dé mi vector original, ¿sí? Ahora bien, de forma analítica, yo puedo representar mi vector A en función de estos vectores de la siguiente forma. Mi vector A es igual a mi vector A sub X más mi vector A sub Y, ¿no? Gráficamente, nuevamente lo digo, mi vector A sub X más mi vector A sub Y me va a dar mi vector original A, ¿no? Eso en cuanto a una descomposición de vectores, ¿sí? Ahora yo puedo representar, en este caso, mi vector A sub X de la siguiente forma. Mi vector A sub X es igual también al módulo de mi mismo vector multiplicado por el vector unitario Y, ¿no? Vector unitario que se encuentra en el eje X, más el módulo de mi vector A sub Y multiplicado por el vector unitario J que se encuentra en el eje Y, ¿no? Tanto esta ecuación, ¿no?, como esta ecuación son ambas válidas, ¿sí? Bien. Ahora yo lo quiero representar de forma trigonométrica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo encuentro un ángulo de inclinación de mi vector, que mayormente ocurre en los problemas, ¿sí? Me dan un vector y me dan un ángulo de inclinación. Puedo representar mediante funciones trigonométricas mi vector original, ¿sí? Acá podemos ver claramente que tenemos un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo que lo estoy representando en este gráfico, ¿sí? En este gráfico. En donde solamente vamos a representar los tamaños, los módulos, las magnitudes o las normas de cada lado de mi triángulo, ¿no? Vale decir que A sub X viene representada por el tamaño, en este caso, del cateto adyacente de mi triángulo, ¿no? El cateto opuesto de mi triángulo en función de este ángulo es A sub Y y la hipotenusa es el vector original A, ¿sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, A sub X y A sub Y están acá, ¿sí? Yo lo puedo reemplazar con una función trigonométrica, ¿no? Porque yo tengo como dato también el ángulo, ¿sí? Lo puedo representar de esa manera. ¿Qué función trigonométrica me sirve para representar A sub X? A sub X se encuentra en el cateto adyacente de mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, una función trigonométrica que involucre el cateto adyacente es la función coseno. ¿Qué quiere decir? Que coseno de alfa, ¿no?, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso es A. Por lo tanto, yo tengo acá, ¿no?, el elemento o componente de mi eje X, que en este caso es A sub X, y lo puedo representar mediante el módulo y la función trigonométrica coseno. Por lo tanto, A sub X es igual al módulo de A por el coseno del ángulo, en este caso alfa, ¿no? Por lo tanto, esa sería mi representación en el eje X, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero representar A sub Y en función de este triángulo rectángulo? ¿Dónde se encuentra A sub Y en mi triángulo rectángulo? Se encuentra en el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica hace que yo utilice A sub Y?
la función seno. En otras palabras, seno de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto, que en este caso es a sub y, sobre hipotenusa a. Despejando a sub y, yo tengo que a sub y es igual al módulo de a multiplicado por el seno de alfa. ¿Sí? Tengo estas dos soluciones. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo representar mi vector a de la siguiente forma. Ya sé que mi vector a es igual a mi vector a sub x más mi vector a sub y. También sé que mi vector a lo puedo representar igual al módulo de a sub x multiplicado por el vector unitario y más a sub y, el módulo de a sub y, multiplicado por el vector unitario j. Pero también hay otra forma de representarla, ¿no? En otras palabras, mi vector a es igual a mi módulo a sub x. ¿Quién es a sub x? Es igual al módulo de a coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa. En la dirección de mi vector unitario y. Más, ¿sí? Más a sub y, pero a sub y es el módulo de a por el seno del ángulo alfa en la dirección de j, ¿no? Por lo tanto, una representación es esta, la otra representación también es esta, y una representación, la que es mayormente usada en ejercicios, es esta, ¿sí? Yo puedo representar a mi vector a, que es igual al módulo de a por el coseno del ángulo alfa en la dirección de y, más el mismo módulo del vector a multiplicado por el seno del ángulo en la dirección de j, ¿sí? Esta es la representación que más se utiliza en los ejercicios de vectores, ¿sí? Toda esta explicación, ¿no?, nos lleva a este punto, ¿no? Este punto que de manera, si quieren decirlo así, de memoria, lo podemos hacer de manera directa en cualquiera de estos tres cuadrantes, perdón, en cualquiera de los cuatro cuadrantes, ¿sí? Cuatro cuadrantes. ¿Qué pasa? Que si yo tengo otro vector, ¿no? Por ejemplo, un vector que se encuentre en el segundo cuadrante, ¿ya? En el segundo cuadrante. Lo vamos a representar acá, ¿sí? Tengo este vector, un vector b, y un ángulo beta. Vamos a llamarlo gamma para diferenciarlo, ¿sí? Un vector b con un ángulo beta, ¿sí? Que se encuentra en el segundo cuadrante. Ya desarrollado el análisis de todo esto, ¿no? Una manera de desarrollar rápidamente la representación trigonométrica de mi vector a, ¿no?, puede ser diciéndome a mí mismo, ¿no?, que al lado del ángulo siempre va a ser coseno, ¿sí? Al lado del ángulo siempre va a ser coseno. Y al otro lado, seno, ¿sí? ¿Cómo puedo escribir eso yo para este vector? ¿Sí? Mi vector b, ¿no?, directamente puede ser igual a ¿quién? Mi vector b es igual a ¿quién? Al módulo del ángulo, perdón, al módulo de mi vector b por el coseno o por el seno. Yo sé que al lado del ángulo siempre va a ser coseno. Entonces, en este caso, coseno de gamma en la dirección de y, ¿sí? Más el módulo de mi vector b, ¿sí? Al otro lado va a ser seno. Seno de gamma en la dirección de j, ¿sí? Entonces yo lo puedo representar de manera directa así, ¿sí? Al lado del ángulo siempre va a ser coseno y al otro lado seno, ¿sí? Por eso es que pongo que mi vector b es igual a b, el módulo de b, por el coseno del ángulo gamma en la dirección de y, más el módulo del vector b por el seno del ángulo gamma multiplicado por el vector unitario j, ¿no? Eso en cuanto a la representación trigonométrica. Otra cosa también que tiene que ver acá es los signos, ¿sí? Por otro lado, como el vector b está en el segundo cuadrante, mi eje x siempre va a ser negativo, ¿sí? Mi eje x siempre va a ser negativo. Y mi eje y va a ser positivo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo un tercer vector, ¿no? Lo vamos a poner en el tercer cuadrante. Lo vamos a poner acá, ¿sí? Pero esta vez representemos el ángulo en este sentido. Vamos a llamar un ángulo θ. Va a ser mi vector c, ¿sí? Y otro vector
que va a ser mi vector D. Mi vector D. ¿Sí? En donde el ángulo lo voy a representar también en el eje Y, ¿no? Lo vamos a llamar mi ángulo beta. ¿Sí? Vamos a jugar con los signos antes, ¿sí? Mi vector A en el primer cuadrante tiene como signos en el eje X y en el eje Y positivo y positivo. ¿Estamos de acuerdo? Positivo y positivo. Positivo y positivo. Mi vector B en el segundo cuadrante tiene como signo negativo en el eje X y positivo en el eje Y. Mi vector C tiene como signos negativo en el eje X y negativo en el eje Y. Mi vector D tiene como signos positivo en la dirección del eje X y negativo en la dirección del eje Y, ¿no? Esto para representar los signos de cada componente de mi vector que estoy representando en el eje de coordenado, ¿sí? Una vez dicho eso, en cuanto a los signos, ¿no? En donde mi primer cuadrante es positivo, positivo, mi segundo cuadrante es negativo, positivo, mi tercer cuadrante es negativo y negativo, y mi cuarto cuadrante es negativo, positivo, ¿no? Vamos a representar el vector C y el vector D tanto de esta manera como también de esta manera, que son ambos iguales, ¿no? Vayamos con el vector C, ¿sí? Vayamos con el vector C. Mi vector C es igual también a ¿qué? Ya sabemos que ambos componentes son negativos, por lo tanto vamos a poner negativo el módulo de mi vector C, ¿no? Al lado del ángulo siempre va a ser coseno, pero como yo estoy representando el eje X, el otro lado es seno, ¿no? Entonces directamente puedo poner seno de tita. Seno de tita en la dirección de Y. Menos, ¿no? Esto por el tercer cuadrante, el módulo de C por el coseno del ángulo tita en la dirección de J, ¿no? Porque al lado del ángulo siempre va a ser coseno. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a mi representación del vector C. ¿Cómo viene representado mi vector D? Mi vector D viene representado de la siguiente manera. Mi eje X es positivo, ¿no? Porque está en el cuarto cuadrante. Es el módulo del vector D multiplicado ¿por quién? ¿Por el seno o por el coseno? Al lado del ángulo siempre va a ser coseno, pero como yo estoy especificando el otro lado, es seno. Por lo tanto, el módulo de D, seno del ángulo, en este caso, perdón, beta, ¿sí? Beta, en la dirección del vector unitario Y. Y menos, ¿no? Porque está en el cuarto cuadrante, el módulo de D, al lado del ángulo siempre es coseno de beta, multiplicado por el vector unitario J. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se representan los vectores, ¿no? La descomposición de vectores. Y la descomposición de vectores en función, digamos, de funciones trigonométricas es la que mayormente se usa en ejercicios de vectores. Es por eso que, digamos, estamos desarrollando este video, ¿no? Justamente para aclarar, ¿no? O también complicar en otras ocasiones la aclaración de la descomposición de un vector, ¿sí?